Irache Sánchez, que está en el control de sonido. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Abrimos Ventana Euskadi hasta las 8 de la tarde. Hoy tiempo extra para conversar con el lehendakari Iñigo Urkullu. Urteberrión. Urteberrión guztioi. Le hemos fastidiado el homenaje de las 8 al Athletic. Va a salir con el tiempo justo para aplaudir, para hacer el homenaje, aunque no sé si le gusta mucho el fútbol o no. Sí, me gusta el fútbol y disfruté ayer también con el triunfo del Athletic, como lo hubiera disfrutado con el triunfo de cualquier equipo vasco. Pero bueno, las circunstancias son las que son y tenemos que adecuarnos también en lo que puedan haber sido las celebraciones que hayan sido en otras épocas a lo que en estos momentos el coronavirus, la COVID, nos va imponiendo también en ese sentido. La verdad es que no está mal una alegría, le ha tocado al Athletic, podía haber sido la Real, pero para la dureza del día a día de la pandemia nos viene bien alguna que alegría que otra. Vamos con la pandemia, pero déjeme que salude antes a David Yurre. ¿Qué tal, David? Arratsaldeon. ¿Qué tal, Eva? Lehendakari, Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿qué tal, David? El redactor, le conocen ustedes, que sigue el día a día del gobierno vasco. De la pandemia nos hemos tenido que hacer todos un máster, sobre todo usted, que es el mando único durante este estado de emergencia sanitaria. 5 meses ayer ya del segundo estado de emergencia sanitaria. David, de lo último, ¿cómo ha quedado el tema de las vacunas? Bueno, pues no ha quedado mal del todo, porque al final Euskadi ha visto reducida su remesa de vacunas en la misma proporción que el resto. Se esperaba otra cosa, después sobre todo de la polémica de este fin de semana entre los gobiernos central y vasco. Se esperaba que Euskadi fuese en cierto sentido penalizada por ser la comunidad que menos dosis administra, lo que dio a entender el ministro Illa, lo que enfadó a nuestro invitado. Parece que ese enfado ha surtido efecto y no ha habido penalización. Ya veremos qué pasa en próximas remesas, pero hoy de momento han llegado 8.775 dosis, es un 44% menos que en remesas anteriores, que es, por cierto, el mismo recorte que Pfizer ha aplicado a España. Zanjada la polémica con el gobierno central, con el reparto de hoy, lehendakari. No, yo no he pretendido ninguna polémica. Yo creo que todos estamos en el intento de hacer las cosas lo mejor posible, y en este sentido, en lo que es la administración de las vacunas en Euskadi, tenemos un Consejo Vasco de Vacunación que emite también sus criterios, no solamente ahora en relación a la COVID, sino también en la vacunación contra la gripe, por ejemplo, y teníamos y tenemos nuestro propio plan vasco de vacunación, y en este sentido así lo hemos manifestado en los consejos interterritoriales. Ese era el criterio que nosotros habíamos establecido. No se trata de intentar guardar ninguna dosis de vacuna, sino de buscar la eficacia de la vacuna. Si sabemos que la vacuna tiene que aplicarse, la que corresponde a Pfizer-BioNTech, en el plazo de 21 días para que sea efectiva en 2 dosis, teníamos que prever también cualquier tipo de situación que nos llevara a una contingencia de carencia, de falta, como hemos vivido situaciones de logística en esta semana pasada. En este sentido, nosotros habíamos fijado bien la priorización de los colectivos, de las personas mayores en la residencia, los profesionales sociosanitarios. Ayer mismo empezamos ya a administrar la segunda dosis a las personas que habíamos administrado ya la primera dosis, en búsqueda de esa eficacia de la propia vacuna en el plazo previsto de los 21 días. Lo que hubiera podido ser a finales de la semana pasada ya de un criterio de reparto que no fuera consecuente con el criterio equitativo que así se planteó al inicio, y tampoco con lo que era la búsqueda de la eficacia, porque quizás algunos habían entendido que había que administrar la vacuna cuanto antes, sin pensar en la segunda dosis y sin pensar en contingencias que pudieran suceder. Bueno, pero esto no ha sido una búsqueda de una polémica, sino de intentar ratificar cuál ha sido el criterio que en Euskadi hemos seguido, que ha sido así explicado en el Consejo Interterritorial y que yo creo que se ha demostrado que es el criterio más acertado. Lo que pasa es que es el gobierno central, el delegado del gobierno ayer le dijo, bueno, no le dijo a usted, pero sí dijo que las vacunas no están para almacenarse, sino para inyectarse al menor ritmo posible. Son dos criterios opuestos en este caso. Pero al final, yo dije el viernes en una intervención pública que al final llegaremos todos al mismo tiempo y al mismo ritmo y al mismo sitio.
Y en relación al delegado del gobierno español, yo no voy a responderle al delegado del gobierno español. Mire, el delegado del gobierno español forma parte del Consejo Asesor del LABI, del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil en Euskadi. Es una persona que además ha preguntado sobre esta cuestión en 2 reuniones del Consejo Asesor y se le han dado todas las explicaciones y allí hemos estado presentes todos los que formamos parte del Consejo Asesor y esto ha estado explicado en el Consejo Interterritorial, por lo tanto yo no voy a entrar en otro tipo de consideraciones ni declaraciones de ninguna persona y menos en el caso del delegado del Gobierno español. Pero, Lehendakari, ¿es preferible doble dosis para pocos o una dosis para el doble? Esta es la opción que han elegido muchas comunidades autónomas. ¿Quién se está ¿Quién se está equivocando? Porque entiendo que también tienen sus propios expertos, ¿no? Bueno, yo ratifico lo que a nosotros nos dicen nuestros expertos y creo que además ha sido la decisión a todas luces la más acertada, la más adecuada. Entendamos que ojalá que pudiéramos disponer la vacuna para todo el mundo. Y cuanto antes. Pero esto no es así. Y escuchábamos a finales de la semana pasada pues las circunstancias que afectan a Pfizer-BioNTech. Mientras no tengamos otras vacunas, estamos casi en manos de un monopolio que aplica Pfizer-BioNTech con los criterios que quiera establecer y que quiera también publicar o dar a conocer. En este sentido, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser previsores en la búsqueda de la eficacia de la vacuna. Si no conseguimos que la vacuna administrada a las personas que son objetivo prioritario sean eficaces, pues mal habremos hecho por haber aplicado la vacuna al mayor número posible en función de dar salida a todas las vacunas. Pero de lo que se trata es de aplicar la vacuna con sus características de Pfizer-BioNTech, que son otras diferentes a las de Moderna, pero las de Pfizer-BioNTech se nos dice que tiene que ser administrada una segunda dosis en el plazo de 21 días para que sea efectiva. Esto es lo que nosotros hemos buscado y es lo que ayer, como digo, comenzamos también con la administración de la segunda dosis a las personas a las que ya el 27 de diciembre se les empezó a administrar. Esperamos y vamos adelantados, además en los plazos previstos por Osakidetza. Esperamos, por lo tanto, que nuestra estrategia sea la acertada, como hasta ahora se viene demostrando, y creo que no es solamente la comunidad autónoma de Euskadi del País Vasco la que sigue esta estrategia. ¿No sería mejor criterios únicos, Lehendakari? Bueno, yo he planteado el mismo viernes pasado también que sería conveniente en la reunión de la Comisión Interterritorial o del Consejo Interterritorial a celebrar pasado mañana, el miércoles, que se establezcan unos mínimos criterios compartidos sobre todo lo que se reúne en torno a lo que es la actuación frente al SARS-CoV-2 o la coronavirus o la COVID-19. Estamos en el ámbito de las vacunas, pero creo que esto ha sido motivo de lo que han sido los debates en los consejos interterritoriales. Tenemos nuestras comisiones técnicas, pero no solamente son las vacunas, son otras cuestiones que afectan también a la gestión ante la pandemia o frente a la pandemia, ¿no? Yo así lo manifestaba el viernes de la semana pasada. Fíjese que nosotros venimos de unas Navidades en las que hemos tenido las medidas más restrictivas y curiosamente nosotros, en orden a la celebración de las fechas navideñas, habíamos planteado grupos de 6 personas, incluidos los menores de edad, en 2 días, como eran los días 24 y 25 de diciembre. Sin embargo, en el Consejo Interterritorial, otras comunidades autónomas plantearon lo que eran grupos de 10 personas y ampliar el abanico de las fechas del 23 al 26 de diciembre. Y nosotros, por esa búsqueda de consenso, aceptamos. Pero, sin embargo, ahora estamos asistiendo a lo que es la adopción de medidas más restrictivas por parte de otras comunidades autónomas, cuando aquí hemos tenido las medidas más restrictivas. Esto quiere decir que nosotros estamos permanentemente en la búsqueda del consenso. Hacemos nuestras propuestas y estamos en la búsqueda del consenso buscando la mayor efectividad posible.
Lehendakari, antes de entrar en esas otras medidas, habla usted del plan vasco, de la estrategia vasca de vacunación, pero la verdad es que conocemos muy poquito, conocemos lo más inmediato, pero hay muchas cosas que se nos escapan. De hecho, incluso los datos de vacunación los estamos conociendo porque los publica el Ministerio. Por ejemplo, no sabemos cuándo se va a empezar a vacunar a los mayores no residenciados, que es un colectivo también muy sensible y que se está preguntando cuándo nos va a tocar a nosotros. Nosotros estamos siguiendo lo que son las prioridades fijadas en ese Consejo Interterritorial en base a los colectivos así identificados. Primero, las personas mayores residenciadas. Junto con ellos las personas, el profesional o la parte profesional sociosanitaria que atiende a estas personas mayores. Y estamos actuando en esos dos colectivos. El tercer colectivo es el de las personas discapacitadas y vamos inmediatamente ya a abordar. Estamos actuando también con el personal sanitario en los hospitales, con la otra vacuna, la vacuna Moderna, que tiene unas indicaciones diferentes a las indicaciones de la vacuna Pfizer-BioNTech para aplicar a personas o con una búsqueda de efectividad mayor en personas menores de 65 años y estamos abordándolo con el personal de sanitario, sobre todo de primera línea de actuación en los hospitales. Estamos luego atenderemos a todo lo que es el personal sanitario y seguidamente atenderemos también a lo que es el personal como el que usted bien apunta de las personas mayores. ¿De qué fechas estamos hablando? Yo no le puedo decir las fechas porque estamos a expensas de lo que sea la administración de las vacunas, de la recepción de las vacunas, del número de vacunas que recibamos. Yo le recuerdo que el día 27 de diciembre recibíamos la primera remesa de vacunas a modo de experiencia piloto, casi podríamos decir, y recordarán las oyentes y los oyentes que la administramos en una residencia por cada uno de los 3 territorios históricos. Y sin embargo, al día siguiente ya no hubo reparto, no hubo distribución de vacunas. Esta semana pasada nosotros hemos tenido que distribuir las vacunas para el conjunto del territorio del Estado español desde el aeropuerto de Foronda, como consecuencia de que el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas pues estaba cerrado también por las circunstancias derivadas de lo que ha sido la nevada y la helada. Lo mismo nos puede suceder con cualquier otra circunstancia que afecte a esa empresa que hasta ahora prácticamente es cuasi monopolística en lo que es la distribución, la fabricación y la distribución. Nos dice la empresa que va a reducir la producción para incrementarla no sé cuándo, pero y mientras tanto se reduce. Ahora mismo usted bien apuntaba en la pregunta también, en lo que era el comentario con respecto al número de vacunas recibidas hoy, que se ha reducido la recepción en el número que estaba previsto. Bueno, pues estas circunstancias nos llevan a que hagamos imposible la fijación de una fecha determinada para cuándo administramos. Pero usted ha dicho que va más rápido de lo que tenían planificado. Así es. O sea, que están satisfechos con, o por lo menos va según lo que tenían ustedes previsto. Sí, vamos adelantados a lo que era el plan previsto. Vamos con la situación de la pandemia. 17 de enero día de ayer, que son los últimos datos que tenemos, 648 nuevos positivos, tasa de positividad del 8,2%, la incidencia ya en 412 casos por 100.000 habitantes. Hace 2 semanas, en la Noche de Reyes, usted definió la situación de extrema gravedad. Sí. ¿Ahora cómo estamos? Sí, pues en la misma situación, y cuando me refiero de situación de extrema gravedad, yo no me refiero solamente a Euskadi. Fíjese que cuál es la situación de todo nuestro entorno y de nuestro entorno más próximo y menos próximo. ¿Cuál es la situación que se vive en la Unión Europea? Alemania está adoptando las medidas más restrictivas de las que hubiera podido tener en la primera ola. Hemos vivido unas situaciones curiosas en las interpretaciones quizás interesadas, una especie de competición también incluso en qué país gestionaba mejor, en qué país tenía mayor incidencia, menor incidencia. Bueno, tenemos Portugal confinada, tenemos Francia también con una limitación de horario hasta las 6 de la tarde. La hostelería está cerrada en Alemania desde octubre, la hostelería está cerrada en Francia desde noviembre hasta mediados de febrero.
previsto así. El Reino Unido se lamenta de no haber adoptado decisiones más restrictivas o medidas más restrictivas en el primer momento y ahora está adoptando otras medidas también mucho más radicales en lo que ha sido las medidas que aquí hemos adoptado. Esto nos lleva a una interpretación de que la situación es de extrema gravedad no solamente o no aquí exclusivamente en Euskadi, que quizás comparativamente hoy 18 de enero estamos mejor que en otras comunidades autónomas comparativamente, pero yo no me limito a lo que es la interpretación de lo que es Euskadi, porque estamos ante una pandemia, estamos ante un virus que mañana afecta de una manera en un sitio y pasado afecta de otra manera en otro sitio. Lo estamos viviendo en Euskadi. Estamos viviendo municipios en color rojo, municipios en color ámbar, municipios en color verde. Y mañana ese escenario puede cambiar, puede variar. Por eso se plantean Lehendakari, nuevas restricciones, se plantean convocar el LABI y apretar un poquito más. Bueno, el LABI está previsto que se celebre el día 27, si no me equivoco, si no me falla la memoria de lo que fue la última reunión, el lunes de la semana pasada, acordamos que nos reuniríamos el día 27 a las 6 de la tarde. Y si fuera necesario que nos reuniéramos antes, nos reuniremos antes. En este momento estamos a la espera de lo que vaya a ser el Consejo Interterritorial a celebrar pasado mañana, miércoles, y ver la evolución de los datos. La evolución va a ir en estos días a peor. Va a ir a peor. Porque estamos sufriendo todavía los efectos del periodo navideño, de lo que ha sido el mayor contacto entre las personas, la mayor interacción social de manera desinhibida. Es necesario que tengamos interacción social, por eso yo soy contrario también a lo que es el confinamiento domiciliario total, pero es necesario que la interacción social sea muy controlada. Fíjese, estamos asistiendo a una pandemia. Si hablamos de que en el planeta, en la Tierra, en lo que es el ámbito mundial, la incidencia es al 1,2% de la población, pues nos puede parecer ridículo, el 1,2% de la población. Estamos hablando de 92 millones de personas. Si aquí hablamos del 8% de la población contagiada, pues la interpretación va solamente del 8% de la población, y eso nos lleva a la dificultad de pensar cómo hacemos creer al 92% de la población restante que no ha sido contagiada de que tiene que hacer todo lo posible por adoptar las medidas para preservar su salud y la salud de los demás. Y este es el esfuerzo en el que estamos, pero estamos viviendo la incidencia de lo que ha sido la interacción en el periodo navideño y vamos a seguir creciendo en casos positivos, en la incidencia acumulada. Hoy, afortunadamente, todavía estamos en lo que es la incidencia de camas UCI, en una situación de escenario 3, de transmisión tensionada, pero no de transmisión alta, pero tenemos que presumir que vamos a vivir unos días todavía esta semana y la semana que viene, que tenemos que valorar con mucha cautela para lo que puedan ser las decisiones a adoptar de cara al futuro. Citaba esa reunión del miércoles de la Interterritorial de Sanidad. Le va a pedir que sea lo más concreto posible. ¿Qué propuesta van a llevar sobre el toque de queda? Bueno, ya estoy diciendo que somos contrarios al confinamiento domiciliario total. Yo planteé el 8 de agosto el ejemplo del toque de queda que se estaba aplicando ya en otros países en la Unión Europea, el 8 de agosto. Entonces, bueno, también se caricaturizó lo que yo pudiera haber dicho en un 8 de agosto en relación al toque de queda. Bueno, hemos planteado la limitación de actividad nocturna. Hemos planteado la limitación de actividad nocturna sobre la que tenemos un escaso margen de maniobra en función de que estamos en un real decreto de estado de alarma. Solamente podemos movernos en el ámbito o en el margen de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Nosotros habíamos planteado las 9 de la noche. No se atendió. Seguimos, por lo tanto, limitados a lo que es las 10 de la noche. Cabe la posibilidad de una modificación con reducción de la limitación de actividad y, por lo tanto, adelantar esa limitación. Vamos a ver, no estoy fijando ninguna hora determinada. ¿Cuál es su propuesta? Díganosla. No estoy fijando ninguna hora determinada. Yo quiero también que todas las comunidades autónomas planteemos cuáles son las medidas propuestas. Si nosotros estamos planteando las 8 de la tarde, por ejemplo,
es una iniciativa que podríamos plantear, pero queremos saber también cómo incide eso en las comunidades colindantes. Tenemos que analizar también que las medidas que adoptamos, como las hemos venido analizando en primavera o en las fases de desescalada o lo que ha sido también en el verano, cuál es la incidencia que tienen esas medidas en lo que es la interacción también en las comunidades colindantes, sea Cantabria, sea Castilla y León, sea La Rioja, sea Navarra, o sean comunidades próximas como Aragón o como Asturias, por ejemplo, ¿no? Y todo esto necesita no de un planteamiento de que yo diga ahora a las 8 de la tarde o de que diga la reducción de los grupos de 6 personas a 4 personas, que podría ser también por el intento de limitar también esa interacción entre los colectivos. Yo quiero plantear en la Comisión Interterritorial, y así lo hará la consejera de Salud, que analicemos de manera común, conjunta, cuáles son las medidas sin llegar al confinamiento total domiciliario, por las consecuencias tan graves que ha supuesto el confinamiento que hemos padecido o que hemos tenido que abordar en los meses de marzo, abril y parte de mayo también. Y en ese sentido ver cuál es la incidencia que pudiera tener una medida que nosotros podríamos plantear o que otras comunidades autónomas colindantes podrían plantear también en nosotros. Toda esta multitud de normas diferentes en cada comunidad autónoma, usted decía, pues estaba mirando yo, está pues en algunas comunidades autónomas, sí, los comercios abren o la hostelería abre sí, 4 horas y media, en otras cierran a las 6 de la tarde. Es decir, ¿teme usted que el gobierno central decida finalmente asumir el mando y tomar las decisiones como ocurrió en marzo? No, no lo creo. Yo fui crítico con la medida, con la manera de gestionar el estado de alarma, no con la necesidad del estado de alarma, que también, pero al final esto se vio sujeto a si era necesario un estado de alarma como consecuencia de un debate jurídico sobre la capacidad y competencia de la limitación de la movilidad, que era la razón principal del estado de alarma y sigue siendo. Si esa fue la razón principal, la limitación de la movilidad, no creo que haya otras razones para que el gobierno español pueda pretender centralizar también la aplicación de las medidas. Estamos hablando, en aquel momento hablábamos también de las unidades de ámbito de salud, de ámbito sanitario. Nosotros abogábamos por la comunidad autónoma y por los territorios y por la comunidad autónoma de Euskadi. Podemos hablar de la diversa casuística que existe en el Estado español, con comunidades autónomas que son uniprovinciales frente a comunidades autónomas que son de más de un territorio histórico, como es el caso de Euskadi, o de más de una provincia, como pueden ser otras comunidades. Y en nuestro entorno tenemos de todo, tenemos comunidades uniprovinciales, que son Cantabria, La Rioja, Navarra, y sin embargo tenemos Castilla-León, también que es colindante, donde existen otras provincias más allá de la de Burgos, que pueda ser la colindante con nosotros. Esto es algo que yo creo que obedece también o merece una reflexión de las características de cada una de las comunidades, de las circunstancias que se dan en cada una de las comunidades, como para no pensar que se pueden adoptar medidas uniformes y unívocas para el conjunto del Estado español. Sí, para este viernes es muy posible que Bilbao esté cerrado perimetralmente. ¿Va a haber algún trato de favor? No, en absoluto. Nosotros tenemos un panel de cuáles son los municipios en los que la tasa está o la incidencia acumulada está por encima de 500 o está por debajo de 500, y aquellos que superan la incidencia de 500 casos saben que están en zona roja y que tienen que adoptar las decisiones, sean municipios de más de 5.000 habitantes o de menos de 5.000 habitantes, es igual. Ustedes han apostado por este sistema de semáforos que, bueno, también tiene sus riesgos, ¿no? Porque hay localidades que entran en rojo un viernes y no se cierran hasta el martes. Sí. A lo mejor se está perdiendo ahí un tiempo valioso. No sé si se lo... Bueno, yo creo que ahí entra también un poco la responsabilidad de cada uno de los individuos, de cada una de las personas, ¿no? Si somos conocedores de que nuestro municipio de residencia está en una zona roja, pues también apelamos a la responsabilidad de cada uno, más allá de cuando puedan entrar en vigor las medidas, porque sea el martes o sea el jueves cuando se dicten las órdenes por parte de la consejera de Salud o de la directora de Salud Pública o de quien corresponda. Sí. La Ertzaintza está entrando en tromba pegando a la gente para disolver botellones, como ha dicho hoy EH Bildu. En absoluto. Yo creo que la mejor manera de desmentir esta falacia, y así lo digo, es la imagen que vivimos aquí también a principios de este mes. Yo creo que fue en periodo navideño cuando
asistíamos también a la imagen de una hospedería que había pertenecido a un convento o que pertenecía a un convento. Las horas que estuvo la Ertzaintza esperando a la salida de quienes estaban alojados en la hospedería para poder identificar y la manera en la que procedió. Hemos tenido este fin de semana imágenes también de la Ertzaintza habiendo detenido a una persona. Dentro del cúmulo de incidencias que hayan podido ser este fin de semana hemos visto vídeos virales y hemos visto la actitud de determinados colectivos de jóvenes también acosando a la policía local, a la policía municipal y a la propia Ertzaintza, habiendo detenido a una persona por haber incumplido las medidas y, sin embargo, no se ha actuado con violencia contra nadie. Yo creo que la actuación de la Ertzaintza, la actuación de las policías locales está siendo absolutamente medida, muy medida. Y la actitud de la oposición, le pregunto ya por la pandemia, ellos se quejan de que les falta, no información, porque hay información, pero sí les falta que el gobierno cuente más con ellos. Por cierto, no son los únicos, también hay colegios de médicos, enfermeras, que cuenten más con ellos a la hora de definir estrategias. Y también le pregunto ya por los presupuestos, porque mañana se acaba el plazo para presentar enmiendas y parece, por ahora todos los grupos, menos el Elkarrekin Podemos, que lo va a decidir mañana, van a presentar enmiendas a la totalidad. A ustedes no les hace falta, pero sí que se había marcado como objetivo poder contar con la oposición en estos momentos difíciles de la pandemia. Sí, bueno, yo creo que entra la pregunta en el fondo de lo que es el concepto de gobernanza. ¿A quién corresponde la gobernanza? A quien tiene la responsabilidad de gobierno. Y es, por lo tanto, quien ha de adoptar las decisiones. Lo demás, convertimos esto en un modelo asambleario, si así lo pretendemos, pero no es el sistema que tenemos, no es el modelo que tenemos. Escuchamos a todos. Y, de hecho, en relación a lo que es la pandemia, escuchamos también a las academias científicas, a los colegios de médicos. Ha de suponerse que también los profesionales que forman parte de todo lo que es el sistema público sanitario y particularmente representados en lo que es el Departamento de Salud y Osakidetza son personas cualificadas, que tienen también sus propios conocimientos y, por lo tanto, sus propios criterios, contrastados con todo lo que ha sido la experiencia acumulada y también la experiencia contrastada también con otras comunidades autónomas o con otros entornos. Escuchamos, por ejemplo, en todo lo que es cualquier ámbito de la vida, las tensiones, las pulsiones que existen en un sentido y en otro sentido. Y nosotros lo que intentamos es, primero, preservar la salud, que las medidas que adoptemos busquen la preservación de la salud, la individual y la colectiva. Segundo, también lo que es el orden económico y el bienestar de la sociedad también en orden a la economía. Tercero, el factor emocional. La búsqueda también de no la fatiga pandémica o no la incidencia también de ese cansancio acumulado, que sea lo menor posible. En ese sentido, en esa pulsión, intentamos adoptar las medidas más equilibradas. Si hablamos, por ejemplo, del deporte escolar, nosotros tenemos presión para que se permita el deporte escolar y tenemos a los colegios de médicos diciéndonos que ni siquiera ni por asomo abramos la posibilidad del deporte escolar. Y tenemos que jugar también en ese equilibrio. Eso lo tiene que decidir quien asume una responsabilidad de gobierno con el riesgo de acertar o de equivocarse. Ojalá que acertemos, ojalá que estemos acertando. Por lo demás, todo lo que sea comunicación, información, escucha, es la actitud que estamos teniendo como gobierno con todo tipo de partidos políticos, con los grupos parlamentarios. Los miércoles hay una comunicación permanente de la consejera de Salud y los cargos del Departamento de Salud con todos los grupos parlamentarios, con todos los colectivos. Escuchamos, recibimos cartas, recibimos escritos, recibimos mensajes, tenemos reuniones, tenemos contactos para aplicar incluso las medidas también de ayudas. Todas las medidas de ayudas que estamos planteando desde el programa COVID, desde el fondo COVID, están pensadas también en lo que pueda ser el beneficio de los destinatarios y muchas de las medidas son también consensuadas o contrastadas con los propios colectivos beneficiarios. En orden a los presupuestos, lo mismo. Nosotros, evidentemente, como usted bien decía, no necesitábamos de ningún grupo parlamentario para poder aprobar los presupuestos, porque tenemos mayoría absoluta. Nuestra realidad es diferente a la de un gobierno de Navarra o un gobierno español que necesitan de otras formaciones políticas, pero aún así hemos planteado nuestra voluntad de acuerdo. Ha habido dos partidos políticos prácticamente que se han autoexcluido, Vox y el Partido Popular Ciudadanos. Ha habido otra formación política, que es EH Bildu, que
Bueno, pues vino a una reunión sin ninguna propuesta y luego ha planteado una cuestión que va a un planteamiento mucho mayor que el que meramente afecte a los presupuestos. Hemos entrado en un proceso de conversaciones con el Elkarrekin Podemos. Al final, al Elkarrekin Podemos le ha vencido la inercia del no, atendiendo sus propias circunstancias o las razones que sean, pero ha vencido la inercia del no, cuando ha quedado demostrado que como gobierno hemos hecho hasta 3 propuestas al Elkarrekin Podemos hasta el mismo sábado por la mañana, siendo propuestas que han ido hasta de 770 millones de más de gasto que podamos tener en este presupuesto para el año 2021 comparativamente con el año pasado, hemos ofrecido hasta más de 90 millones para poder negociar con el Elkarrekin Podemos. Hemos ido, por lo tanto, a un 12,2% de lo que es el incremento total de lo que pueda ser el presupuesto para este año comparativamente con el presupuesto del año pasado. ¿No ha podido ser? Bueno, yo espero que esto no sea obstáculo para que en otros proyectos de ley, en otras iniciativas parlamentarias, consensuemos hasta el momento en el Parlamento de las proposiciones no de ley que se hayan aprobado, de las decisiones que se hayan aprobado en el Parlamento Vasco, el 75% ha contado con el voto de más de los 2 grupos parlamentarios que representamos al gobierno, el 75%, con lo cual la voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos es absoluta por parte del gobierno. De diálogo y acuerdo le quiero preguntar, tenemos ya muy poquito tiempo, le pido brevedad. ¿Tiene ya cerrada fecha para reunirse con el presidente del gobierno español, Bueno, Pedro va a ser Sánchez? en las próximas semanas, sí. ¿Qué le va a plantear? Bueno, yo creo que es evidente que tenemos un calendario y un cronograma en orden a lo que es el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, que es el objetivo prioritario de lo que es también el programa de gobierno del Gobierno vasco, presentado por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista de Euskadi, y es el compromiso del Gobierno español el que hay que cumplir. ¿Qué es lo que le voy a plantear? Pues todas las cuestiones que en orden a una cogobernanza en los ámbitos competenciales que son concurrentes sobre las mismas materias entre el Gobierno español y el Gobierno vasco podamos entendernos. Y en este sentido también los fondos Next Generation o Euskadi Next, los fondos europeos en general, cómo podemos salir de lo que es la situación de la pandemia en el ámbito económico. En este sentido, nosotros hemos venido haciendo propuestas también. Bueno, son estas las cuestiones que yo quiero plantearle. Dijo el secretario de Estado de Industria que lo que no está en el BOE no existe, refiriéndose a que es el Gobierno central el que tiene la última palabra en los fondos europeos. Sí, yo tengo una cierta preocupación por lo que vaya a ser al final el modelo de gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno español. Nosotros hemos presentado los proyectos en el Next Generation con el marchamo de Euskadi Next. Son proyectos que cumplen con todos los requisitos planteados por las instituciones europeas y en este sentido también vengo demandando aquello que el propio presidente del Gobierno español en la conferencia de presidentes planteada en San Millán de la Cogolla el 31 de julio del año pasado planteó que las comunidades autónomas pudieran participar también en los criterios decisivos del reparto de los fondos. Bueno, tenemos la experiencia de los fondos también europeos, los fondos FEDER, etcétera, con la metodología de lo que es la gobernanza multinivel. Yo creo que es perfectamente válido para lo que es la idiosincrasia de cada una de las comunidades autónomas o del conjunto del Estado español, compuesto, plural, diverso y también atendiendo a lo que puedan ser los criterios planteados por la Unión Europea. Lehendakari, nos habíamos preparado más preguntas todavía. Solamente una, casi un sí uno. ¿Va a renunciar el Gobierno a explorar gas en Subijana? Bueno, y nosotros hemos planteado a Elkarrekin Podemos incluso que en este año 2021 no pudiéramos explorar, pero aquí hay que hablar también de las responsabilidades patrimoniales que puedan existir en las concesiones que hasta ahora hubieran sido y no por parte del Partido Nacionalista Vasco en el pasado. Y además de eso, yo creo que hay una realidad que se ha demostrado también la semana pasada con motivo de las nevadas y de las heladas, que ha habido que tirar de las reservas de gas porque no había gas suficiente en el mercado para poder disponer de cara a lo que es la calefacción. También lo que es, en ese sentido, la realidad de una energía en transición hasta cumplir con los objetivos también que nos hemos fijado para el año 2050 es absoluta por parte del Gobierno vasco. El próximo día tenemos que pedir 2 horas para poder hacer la entrevista. Lehendakari, gracias por haber venido Gracias a la a Ventana ustedes. Euskadi. Gracias, David.